empezar esta mañana aprendiendo un poco más acerca de la educación a través de la historia de nuestro país. Como ustedes saben, cada semana les traemos algún tema sobre este interesante e importante asunto. La semana pasada, recordarán, hemos hablado acerca de la enseñanza durante el periodo incaico, durante el imperio incaico, y esta mañana vamos a hablar sobre aprender e instruir en los Andes. ¿Qué pasó en la educación andina entre los siglos XV y XVI? Que es precisamente el tema del tomo 1 de los tomos, de los 15 tomos que la Derrama Magisterial acaba de publicar bajo el título de Colección Pensamiento Educativo Peruano. Este ambicioso proyecto del que les venimos hablando es un proyecto académico de análisis de la historia de la educación en nuestro país, sus prácticas, sus propuestas pedagógicas, y va desde el siglo XV hasta la actualidad. Y además se puede adquirir, como les hemos seguido contando también, tomo por tomo, ¿no? No hay necesidad de adquirir los 15 tomos completos, se va adquiriendo uno a uno, y pues es una investigación sin precedentes sobre la educación en el Perú, hecha además por los mejores expertos e investigadores en este tema. Y precisamente nos acompaña hoy uno de ellos. Su nombre es Fermín del Pino. Él es antropólogo y es uno de los autores del libro Aprender a instruir en los Andes, siglo XV y XVI, que junto con el también antropólogo Enrique González Carré se han encargado de la investigación y edición de este volumen. Yo tengo aquí uno en mis manos, de tapa dura, muy bonito, la verdad. Y bueno, le damos la bienvenida entonces a Fermín. Buenos días, gracias por acompañarnos domingo temprano. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Entiendo que la investigación se centró en la labor de los jesuitas en el Perú en este periodo, y principalmente en la figura del padre Joseph de Acosta. Sería muy interesante que nos cuente un poco quién fue Joseph Acosta y por qué su importancia en la educación en el Perú en esta época y quizás hasta el día de hoy. Por supuesto, Claudia, encantado. Bueno, al Perú vienen diferentes personalidades, no solo vienen misioneros, vienen marinos, vienen abogados, vienen comerciantes, vienen piratas, y dentro de los misioneros también había mucha diferencia. Los jesuitas en particular es una orden reciente, acababa de fundarse en 1542, es decir, 1540, es decir, posterior al conocimiento europeo del Perú. Entonces ellos vienen con una orientación pedagógica, nacen para educar a los jóvenes y en particular a los jóvenes seglares, es decir, es una orden abierta, es una orden que no tiene coro, apenas tiene hábito, tienen la misión de misionar en el mundo. Y es probablemente la orden más universitaria, casi todos sus miembros se educaron en la Sorbona, ellos se fundan o acuerdan fundarse en el monasterio de Montmartre, y luego van a Roma y por fin le aprueban. Bueno, el Perú es el primer país en que vienen del área hispana, no portuguesa, que vienen jesuitas. Los jesuitas vinieron antes al área portuguesa, a Brasil. Dentro del área hispana se viene primero a Florida, pero tienen en realidad muy mala suerte, caen víctimas de un enfrentamiento con indígenas. Ellos le llaman, los jesuitas le llaman mártires, pero la primera misión estable y de un amplio abanico regional, que es el Perú, es un inmenso territorio entonces, que abarca desde Centroamérica hasta Tierra del Fuego. Esta orden se implanta en aproximadamente 1568, y el padre Acosta es uno de ellos. Quizás sea un hombre eminente porque fue enviado junto con otros, nada más, en la expedición más breve de 2 miembros. Y entiendo que, si no corríjanme si me equivoco, que él es enviado en la tercera misión de los jesuitas. Exacto. Y que tenía una misión no solamente evangelizadora, sino también de docencia a los españoles que estaban radicados aquí. Los jesuitas enseñan a todos. Ellos no querían adoptar doctrina, no querían ser como los demás misioneros, de estar permanentemente en un territorio indígena, pero terminan viendo que el área de la misión puede incluir también el área de la enseñanza. Entonces intentan crear colegios para mestizos e indios. En el caso del padre Acosta era un personaje muy particular, de ascendencia conversa, judía. Entraron cinco hermanos de su familia al mismo tiempo, y él tenía una gran experiencia latinista, o sea, un hombre eminente, una enorme memoria, citaba de memoria la Biblia,
y inmediatamente es destacado para que dé clases en el colegio jesuita y luego en la Universidad de San Marcos, acaba de crear. Era además antropólogo y naturalista, ¿no? Lo cual dice mucho sobre una persona preocupada de, no solamente por el conocimiento, sino por el entendimiento del ser humano y de las cosas que nos rodean. Exacto. En su formación humanista, o sea, entrenado en la lectura de los clásicos, no distinguía entre lo natural y lo religioso. Todo era, él leía lo mismo Aristóteles, que leía Santo Tomás, que leía Arquímedes, es decir, es un concepto del humanismo abierto, no es lo que hoy entendemos de letras o de literario, no, es un concepto abierto basado en lecturas, en los clásicos. Y él se propuso hacer un vademecum, un informe enciclopédico inicial del mundo peruano antes de ocuparse de la evangelización. Correcto, eso es lo que está compilado en su libro Historia Natural y Moral de las Indias. Así es. Y si me permite un momentito, porque lo encontré en internet y es muy interesante la carátula del libro, ¿no? Que dice Historia Natural y Moral de las Indias, y más abajo dice, en que se tratan las cosas notables del cielo y elementos, metales, plantas y animales de ellas, y los ritos y ceremonias, leyes y gobierno y guerra de los indios, ¿no? Compuesta por el padre José de Acosta, dirigida a la serenísima infanta doña Isabela Clara Eugenia de Austria, con privilegio, impreso en Sevilla, en casa de Juan de León, año 1590. Qué gusto, Claudia, encontrar un periodista tan interesado en la literatura. Sí, es una obra que se proponía explicar el mundo nuevo, ¿no? Y para un humanista como él no se podía hablar de la religión sin hablar de la política, sin hablar de los vestidos, sin hablar de la alimentación. Además, el padre Acosta era un hombre obeso, un hombre gordo. Siempre que habla de un alimento lo ha probado y le dice si le gusta o no le gusta. El chocolate no le gusta, por ejemplo. Le parece que se parecen a las heces por el color y por el primitivo chocolate era muy grumoso. Y yo creo que debemos a ese apetito natural de él el apreciar cada cosa del universo andino. Él se dio cuenta que era un mundo diferente, era un mundo con climas diferentes. Por ejemplo, estábamos en los trópicos y sin embargo hacía frío. O había árboles que, como veníamos conversando en el camino, en el Valle de Mala había un árbol que daba en invierno un fruto en una estación y en la otra rama lo daba en verano. Él se admiraba el carácter milagroso, pero intentaba entender. Y viajó mucho dentro del país, dentro del virreinato. Cierto, hizo 3 viajes generales. Él como autoridad dentro de la compañía era provincial entre el 76 y el 81, luego fue, digamos, el representante de los jesuitas en el Concilio Limense, era un hombre muy, digamos, prestigiado. En estos viajes él pudo recorrer hasta Potosí, por supuesto Cusco, Sucre, llamado entonces Chuquisaca, y llegar hasta Arequipa. Él iba visitando todos los territorios donde podía estar la Compañía de Jesús actuando. Él es el autor de un proyecto misional, el proyecto de Juli, que a orillas del lago Titicaca hacen un ensayo de gobernar con ayuda de los nobles indios, es decir, compartiendo la autoridad. Ese es el modelo en que se ensaya la misión del Paraguay. Eso es lo que quería ahora entrar un poco en ello, ¿no? Cómo es que todo este interés sobre el hombre, sobre el indio y sobre las cosas se plasma en la educación que se comienza a impartir en esa época y por qué la figura central del padre, ¿no? O sea, cuál fue su rol protagónico en el modelo de educación de esa época. Bueno, yo creo que se debe a un conjunto de circunstancias, su papel providencial. Evidentemente era un hombre con fama de gran predicador, tenía una excelente memoria, se expresaba en varias lenguas, dominaba desde los 12 años el latín, escribía el latín al Padre General desde su colegio, pero yo creo que él logra la obra y tiene la sensibilidad que tiene en parte por la novedad del mundo que vive, ¿no? Y él se da cuenta que no se puede generalizar, que a cada pueblo hay que tratarlo de un modo. Y él propone, contra la opinión de otros padres, que se aproveche el saber indígena, que si se va a hablar a los indígenas hay que hablar en su lengua. ¿Quién mejor que los indígenas o los mestizos
saben. Entonces, es un abanderado, por ejemplo, de que se hagan sacerdotes los mestizos. En 1578 el rey lo prohíbe porque hay, digamos, los obispos no disponen de gente que sepa la lengua y exageran el ordenar mestizos, y hay algunos casos de salida del seminario o de escándalo. Pero él dice que sigue siendo necesario contar con la colaboración local. ¿Y cuánto eco tuvo esa propuesta? ¿Cuánto se aceptó? Muchísimo. Después de varias congregaciones discutiendo, termina siendo apoyado por el concilio, por el obispo Mogrovejo, en 1582-83. Ese concilio se aprueba, su vigencia dura 3 siglos, hasta el siglo XIX, y él logra que se acepte no solo la necesidad de hablar en lengua indígena para que lo entiendan mejor, sino de que sean ellos los que colaboren. Es más, la estrategia de Juli, y luego aplicada en Paraguay, es que sin la colaboración voluntaria no se obtiene de verdad la conversión. O sea, él se da cuenta. Es decir, que entendía que la enseñanza, entre comillas, no debía ser vertical, sino horizontal, ¿no? Entretejida. Exacto. Ahora, él fue acusado de cristiano nuevo y rebelde. ¿Fue por estas propuestas que él hacía? No, es que era realmente descendiente de una familia de conversos judíos. Su mamá, Ana de Torres, tenía parientes conversos, y eso en la Europa del momento era considerado una tacha, no solo en España. Por eso lo del cristiano nuevo. Realmente es eso. Ahora, entonces, digamos, ya yendo a la influencia que ha tenido en los Andes este tipo de modelo, ¿qué sobrevive, qué supervive y qué se puede rescatar? Bueno, él contribuye a crear, bueno, primero se dictan clases de quechua y aymara en el Colegio de San Pablo de los Jesuitas, que es la sede de la actual biblioteca, en la avenida Bancay. Luego se crean otros colegios, ya pasado su tiempo, en Cuzco y en Lima, el Colegio del Príncipe en Lima, el Colegio de San Borja en Cuzco, donde se aceptan nobles indígenas y mestizos. Todo ese movimiento llega hasta Tupac Amaru, que se educa en el colegio jesuita. Y luego, posteriormente, los jesuitas siempre han sido participantes en el movimiento ilustrado. Sus bibliotecas sirven luego para la Universidad Peruana. Y aún en la actualidad tienen los jesuitas una universidad que es la Ruiz de Montoya, que es el nombre ilustre de un peruano que inaugura las misiones del Paraguay. Sí, y yo haciendo la investigación para la entrevista con usted me enteré que la calle donde vivo es el nombre de un jesuita, Francisco del Castillo. Así es. Bueno, usted está medio conversa ya. Por ahí ando. Bueno, entonces, estaba mirando además el contenido de este primer tomo. Habla del estudio introductorio, los Andes, cultura y educación, luego la socialización educativa preincaica, la educación en el Tahuantinsuyo, el legado y el saber perdido. Luego está una antología de textos, educación, ritos de pasaje, Fernando de Montesinos sobre la educación incaica, y luego propuesta educativa para el Perú del padre Joseph de Acosta, ¿no? Que es la parte que desarrolla usted, me parece que la primera parte la desarrolla Enrique González Carré. Que habla del estudio introductorio, el humanismo europeo y los jesuitas, Joseph de Acosta, representante de los primeros jesuitas llegados al Perú, destinado a los Andes, experiencia en colegios peruanos y mexicanos, regreso a Europa, y bueno, las conclusiones y la actualidad de la obra jesuita y del padre Joseph de Acosta. Él regresa a Europa melancólico y triste, creo que tiene que ver con sucesos de la Inquisición. Bueno, él participa en la Inquisición, que es entonces perdón, un alto tribunal de control político. Él participa en un juicio contra un dominico, Fray Francisco de la Cruz, que, digamos, era un hombre muy valioso, pero termina teniendo una unión extramatrimonial con una mestiza, y tiene un hijo, y empieza a pensar que quizás no haga falta que hayan venido los españoles a evangelizar, que hay un destino. Es decir, empieza a hacer afirmaciones realmente muy radicales contra la lógica de la presencia no solo española, sino cristiana en él. Entonces él participa en ese juicio, pero en realidad llega tarde, porque
le piden formar parte, en tanto que jesuita, porque hay un representante dominico, un representante franciscano, y él simplemente constata el carácter herético de la figura de Fray Francisco, que termina esto quemado en la hoguera, es decir, y él describe. Entonces, eso ha pasado a su historial, a su currículum, como una tacha negativa, pero en realidad él es un personaje que pertenece a un estrato perseguido, un estrato que no se le deja entrar en la única orden que aceptaba descendientes de judíos es la Compañía de Jesús, y eso solo hasta 1593, y justamente por su actuación rebelde o un debate que tiene con el padre general Acquaviva, italiano. Es decir, no es que él haya tenido un carácter inquisitorial, es que ha intervenido en algún proceso, pero en realidad él siempre está en una posición de defensa de los perseguidos, porque él mismo forma parte del grupo. Claro, quizás por eso se conflictúa en ese. Claro, él es un personaje, bueno, al regreso a España, él regresa en 1586, pasa 9 meses en México y, digamos, luego no vive mucho, muere en febrero del 1600, de rector del Colegio de Jesuitas en Salamanca. Él tiene un choque con el padre general por una cuestión de interpretación. Y justamente tiene que ver con los conversos, es decir, la presencia de conversos entre la compañía es tal que 2 de los padres generales son conversos. Padre Laínez es hijo de judíos y el que iba a ser el próximo padre general, Polanco, secretario, era también. Entonces, se exige que sea un extranjero. Claro. Para terminar, porque se nos va acabando el tiempo desafortunadamente, ¿cómo describiría en pocas palabras la actualidad de la obra del padre Joseph Acosta en la educación aquí en el Perú? Bueno, o en los Andes. En dos puntos nada más. Primero, él continúa una labor anterior de otras órdenes que el profesor González Carré ha tenido a bien esclarecer. Eso es toda. Él no es el primero, él simplemente culmina una tendencia. Pero parece que la obra de Acosta tiene la fortuna de ser muy difundida. Él logra dar con la clave de los problemas de la educación. Yo creo que él redacta muy bien y es muy ameno en la historia que cuenta, una historia preparatoria de la evangelización. La influencia de él, bueno, él es citado por Humboldt como su predecesor, justo para tener en cuenta la naturaleza, ¿no? Dice que su condición, dice Humboldt, que su condición física del globo ya estaba prejuzgada por el padre Acosta. Bueno, yo creo que él es un representante de unas minorías intelectuales que disentían de las tendencias oficiales y al mismo tiempo estaban muy bien preparados para sus propuestas y ha terminado siendo muy respetado. Excelente. Muchísimas gracias entonces a Fermín del Pino Díaz, antropólogo, por estos alcances. Y ya saben, aprender e instruir en los Andes, siglo XV-XVI, el tomo 1 de la colección Pensamiento Educativo Peruano, editado por la Derrama Magisterial. Muy agradable haber conversado con usted esta mañana. A ti, Claudia, encantado. Nosotros vamos a ir a una pausa rápidamente aquí en Escuela Abierta y volvemos con mucho más.